Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara, el primer programa del año 2023. Y mire, tal vez el principal reto económico que tenemos como panameños es la generación de empleos. La pregunta es, ¿está la ruta trazada? ¿Dónde estamos y qué nos hace falta? Hoy vamos a hablar sobre este y otros temas con el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, Temístocles Rosas, porque él es nuestro invitado de hoy aquí, en Cara a Cara. Licenciado Rosas, qué gusto tenerlo con nosotros en Cara a Cara. Gracias por acompañarnos y ver un poco en este primer programa ese panorama de generación de empleo. Y lo digo porque el sector privado forma una parte fundamental, es clave definitivamente en la generación de empleo. Hay un escenario con el que terminamos el 2022, 240,000 contratos, 47 o 48% de informalidad en el país, un 9% de desempleo, y el gobierno lo que planteaba era la intención de reducirlo en 1.5 para este año. Pero ¿qué se necesita para hacer eso en este escenario en el que nos encontramos, donde la confianza es muy importante para los panameños? Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, muy buenos días, Dorcas. Mira, yo siento que para que el sector privado, que es el verdadero motor de la economía y el generador de empleos, pueda lograr esos resultados que busquen llevar mayor oferta de empleo hacia los panameños, tenemos que tener primero confianza en la capacidad de invertir, en que se mantengan las reglas claras del juego, que no exista estos temores o estos vaivenes de cambio de reglas de juego, imposiciones de leyes, estas situaciones que surgen a veces de las iniciativas legislativas que buscan es frenar esa capacidad que tiene el empresario. Pero ¿existe o no existe esa confianza en este momento? En este momento yo creo que no la tenemos. No existe. Es mi opinión muy personal y yo creo que la de muchos empresarios no la tenemos. Necesitamos una mayor fortaleza en esas políticas públicas para poder generar. Y eso conjuntamente, políticas públicas, acción gubernamental, creatividad e inversión del sector privado nos ayuda a generar empleos. Lo que acabas de mencionar, sí, tenemos una informalidad que no es emprendimiento. Yo reitero esto, la informalidad, esta gente que estamos viendo en los semáforos, esta gente que está buscando la manera de sobrevivir, eso no es un emprendimiento sostenible. Por lo tanto, nosotros tenemos que afrontar el reto de generar esos puestos de trabajo a través del desarrollo de las áreas potenciales que tiene el país para la generación de empleo. Y aquí me refiero muchísimo, sector de la construcción, que viene en una recuperación, pero que aún no ha logrado la capacidad que tiene para generar tanto capacidad de desarrollo como generación de empleo. El sector turismo, que es un generador de empleos natural. 1.8 millones de turistas que hemos recibido cuando veníamos de cifras de 3.2 millones de turistas. Necesitamos hacer mucho más por el sector turismo. Pero también, por favor, las autoridades locales, que dejen de estar imponiendo estas decisiones, que lo que hace es ahuyentar lo poco que estamos haciendo. Esto de restringir el acceso a las playas es inverosímil, inexcusable. Bueno, ya el defensor se pronunció también, ¿no? Se ha pronunciado, pero las autoridades mantienen el decreto y esto, nada más imagínate un turista o una revista turística que diga en Panamá las playas cierran a las 4 de la tarde y nuestros vecinos digan, pero es que yo las mantengo abiertas todo el tiempo, se nos va todo este esfuerzo que se está haciendo. O sea, son esas acciones incongruentes que entorpecen la iniciativa para la generación de empleo y sentimos que tenemos que trabajar cohesionados. Y ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. Mire, aquí hay una palabra que cada vez que se lo preguntamos a los empresarios, el rostro cambia. Hoja de ruta para la economía en nuestro país. Porque, licenciado Rosas, aquí nosotros hemos hablado de la crisis de salud, pero ¿qué hay con la crisis económica que dejó la pandemia también? ¿Dónde nos encontramos nosotros en ese momento? ¿Y usted ve claramente una hoja de ruta para el 2023 a nivel económico en Panamá? Mira, yo creo que el sector empresarial siempre ha tenido la fortaleza de hacerse, rehacerse y continuar. Hemos tenido muchos ejemplos a través de nuestra historia donde hemos tenido que salir desde el fondo y reabastecernos y lograr resultados. En este momento, luego de la pandemia, donde hubo una desaparición importante
de varias cantidades de empresas, de un número plural de empresas, donde se perdieron puestos de trabajo, donde las condiciones laborales tuvieron que cambiar para ver cómo sosteníamos los negocios. Yo creo que eso lo estamos cambiando en los últimos años. 21, 22 han sido años de recuperación. No puedo soslayar el esfuerzo que se ha hecho tanto del sector gobierno como del sector privado para recuperar, pero necesitamos avanzar más y lo que necesitamos son estructuras confiables. Y reiteramos el tema de confiabilidad. La inversión extranjera directa que viene al país y que es parte esencial del modelo económico que nosotros tenemos se fundamenta en la confianza, en reglas claras. Y en esto es donde tenemos que hacer mayor énfasis para que conjuntamente políticas públicas e inversión privada generemos esos puestos de trabajo para los panameños. ¿Afectará en Panamá este año preelectoral? Bueno, con una serie de primarias desde marzo en adelante. ¿En qué cambiaría esto? ¿Cómo lo ve el presidente de la PEDE? Mire, un año preelectoral siempre es un año de cautela, porque hay que entender muy bien cómo van estos vaivenes políticos, quiénes son los que pueden tener opción para llegar a la presidencia de la República en el 2024 y con qué políticas y con qué formas vienen. En ese sentido, siempre es un año, como digo, de cautela, de previsión. Hay que ver si conviene hacer inversiones a largo plazo con la confiabilidad que podamos tener de que el siguiente gobierno va a mantener las condiciones que hoy existen. Y en ese sentido, pues hay que manejarlo con mucha responsabilidad porque lo que queremos es que siga creciendo el país y que se sigan dando estas capacidades de generación de empleo. Claro que sí. Vamos a ir a la primera pausa, pero en el próximo bloque me gustaría hablar un poco sobre grado de inversión. En algunos momentos hemos estado bien, a veces estamos ahí en el precipicio, pero ¿de qué depende esto en nuestro país? Son temas que nos afectan para bien o para mal, dependiendo de nuestro comportamiento. Yo creo que es un aspecto importante a ver al inicio del año 2023. Abordaremos también otros temas importantes, licenciado Rosas. Imagínense, los panameños se ponen a pensar, si nosotros no podemos resolver un problema de huecos en las vías, basura que es constante, ¿cómo podremos resolver nuestros problemas un poco más sensitivos o intensos? Yo creo que ese es uno de los temas también importantes que vamos a abordar, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, conversamos con el presidente de la PEDE, Temístocles Rosas. Hablemos un poco sobre el grado de inversión. ¿Qué es lo que le preocupa al sector privado en este momento? Aquí se están hablando, por ejemplo, de la caja del Seguro Social, cómo esto pudiese impactar tal vez el tema de nuestro grado de inversión. Hay muchos temas alrededor y no sé si lo estamos viendo con esas luces largas para resolverlos en el menor tiempo posible. Mire, yo creo que cuando vemos el tema del grado de inversión tenemos que analizarlo bajo dos perspectivas, una macro a nivel del Estado y una micro, a ver qué le pasa al panameño con el grado de inversión. No tener un grado de inversión soberano como país nos representa sobre todo limitaciones de acceso a crédito, porque te están diciendo que no tienes la confiabilidad de adquirir deuda de ese país por la capacidad de pago que tenga. Entonces, ese acceso a crédito, y si vemos los presupuestos 20, 21, 22, 23 y estoy seguro que el 24 y 25 y muchos años más, nosotros requerimos de adquirir deuda para repagar deuda vieja y para inyectar el presupuesto. Tenemos 2 años en que venimos con presupuestos donde no hay ahorro corriente, es decir, el Estado gasta más de lo que recibe en impuestos y tiene que recurrir a deuda para balancear su presupuesto. Entonces, esta limitación de acceso a crédito es muy, muy significativa y esto se da porque el Estado está perdiendo la capacidad de generar sus propios ingresos o porque se le presentan necesidades de gastar más subsidios, tema de la caja de seguro social y otras condiciones que hacen que se pueda ver que el Estado va a perder ese grado de inversión. Por eso es que hay que mirarlo con mucha responsabilidad. ¿Qué sería lo ideal, licenciado Rosas?
Mire, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que tener un Estado mucho más racional y más austero, en el sentido de que podamos generar, y aquí se ha hecho, hemos tenido administraciones presidenciales que hemos tenido ahorro corriente, capacidad para ir reajustando nuestra deuda externa, pero gracias a una disciplina fiscal donde se controla el gasto público, se maximiza el ingreso a través de una recaudación más efectiva y con ello mejoramos nuestra posición. Pero te presento algo, porque el panameño dice, el grado de inversión, sí, puede ser para los ricos, puede ser para los que están eso no en es conmigo, dice el eso no panameño, es conmigo, sí. pero es que el costo de tu dinero, el acceso a crédito que vas a tener del día a día se va a aumentar, porque ya no podemos buscar dinero. Recordamos que Panamá no imprime moneda, Claro. y nosotros vamos a tener que recurrir a fuentes de financiamiento mucho más caras porque hay un mayor riesgo y eso repercute en el panameño. Entonces, sí es un tema importante, y esas condiciones que han indicado las calificadoras de riesgo, que debe el gobierno nacional controlar y buscar medidas para mitigar, tenemos que tenerlas atentos para evitar esa pérdida de grado de inversión. Licenciado Rosas, pero yo recuerdo que el presidente de la República salió, no en una, en varias ocasiones, hablando de ser un gobierno austero, pero cuando nosotros vemos la práctica de repente, no necesariamente era lo que veíamos en los distintos órganos del Estado, en algunos funcionarios. Entonces, una cosa con la otra como que no ha encajado. Yo creo que, bueno, se hace necesario todavía en este año restringir muchas cosas para poder ver una luz al final del camino, ¿no? Sí, y lo que estamos planteando, Dorcas, no es necesariamente restringir gasto para ahorrar y meterlo en un banco. No, lo que queremos es restringir en gasto donde no es necesario, claro. Invertirlo en generación de proyectos, generación de empleo, que eso retribuye después en impuestos sobre la renta, en el ITBMS y en otra serie de impuestos que puede recaudar el Estado y dinamizar la economía. Las políticas económicas de muchos años hablan, cuando hay recesiones y demás, el Estado promueve la inversión para generar empleo, se endeuda para esto, y ahí es donde nosotros sentimos que esta deuda que nosotros hemos contratado, que ya va cercana a los 46.000 millones de dólares, se pudo haber invertido en facilitación del trabajo de las pymes, sostenibilidad de las pymes, como hizo el presidente Trump cuando hubo la crisis. Empezó a apoyar a las pymes para que mantuvieran los puestos de trabajo y la sostenibilidad de las empresas, y además pudiéramos generar mayor riqueza. Pero no, se gastó en proyectos que no eran necesarios, en una contratación de personal a través del Estado, y yo creo que esto no ha sido una política correcta en un momento coyuntural que ha tenido el país producto de la pandemia. De hecho, iba por ahí un poco, ¿tiene la pandemia algo que ver con esto? Porque hemos entrevistado a representantes del gobierno y dicen, bueno, es que 2 años de pandemia, y por ahí va la justificación de muchas de las cosas que han pasado, licenciado Rosas. Digo, no podemos desconocer que la pandemia golpeó a todo el mundo. Efectivamente, se restringieron muchas de las capacidades económicas. Tú ves que China tuvo una limitación en la producción, Europa se contrajo, hubo un aumento de inflación. En Panamá nosotros lo vivimos, sí cuestionamos el hecho de que Panamá tuvo en los encierros más fuertes que se tuvieron en la región, en donde perdimos mucho de la masa empresarial, del tejido empresarial que tenemos, porque luego de 4, 6, 8, 10 meses donde seguíamos en problemas de movilidad, de salida de nuestras casas, era difícil sostener los negocios. Eso efectivamente impactó al sector privado, impactó al sector gobierno, porque recaudó mucho menos de lo que tenía que recaudar, y ahora estamos en este proceso de reconstrucción que creo que es importante, y menciono, creo que las perspectivas de crecimiento para el 2022 que ya deben estar por salir, que nos apuntan entre un 9 al 10%, son muy buenas. Y la perspectiva para el 2023 sigue siendo positiva, crecer con un estimado de 5%, muy superior al resto de los países de la región, también es positivo. Pero tenemos que ajustar algunas otras cosas, porque el tema del empleo
para el panameño es lo prioritario y ahí tenemos que enfocarnos. Así es. Vamos a la siguiente pausa, licenciado Rosas, pero mire, usted hablaba de nuestro crecimiento que no va a ser malo, un 5% aproximadamente, pero está el tema de una recesión a nivel mundial. Nosotros nos estamos mirando en ese espejo de alguna manera, porque si nos descuidamos, entonces otro panorama podemos ver durante este año. Vamos a hablar un poco también sobre ese tema, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Licenciado Rosa, este tema de la recesión a nivel mundial, obviamente, producto de la pandemia, otros temas también importantes que han acontecido, ¿cómo debemos verlo los panameños? ¿Con cautela? ¿Debemos prepararnos? ¿Debemos enfilarnos hacia algún punto? ¿Cómo lo visualiza usted? Mira, son dos cosas que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros tenemos una gran actividad logística que se da dentro de la ribera del Canal de Panamá y el Canal de Panamá propiamente dicho. Entonces, si se logra o se llega a dar, una recesión o una contracción económica, que hasta ahora es una contracción económica dentro de los Estados Unidos, dentro de China y demás, pues esa movilización logística que nosotros tenemos y que es uno de los motores más importantes que tiene la economía, puede verse afectado, principalmente en el tránsito de buques por el canal o en la movilización de contenedores que puedan tener los puertos. Así que sí hay que mirarlo con mucha responsabilidad porque sí estamos viendo que hay una situación en China con la producción, en la compra de materia prima o de estos materiales para su producción y también una situación de lucha comercial entre Estados Unidos y comercial donde se busca que la balanza comercial favorezca a los Estados Unidos y pues tiene un efecto en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces sí hay temas que abordar. Para nosotros, aunque podamos tener una inflación baja, con la fórmula de cálculo como es el cálculo de la inflación, sí nos debe preocupar el tema de la inflación porque nosotros usamos el dólar. Y si el dólar tiene una pérdida de valor adquisitivo, nosotros lo vamos a tener igualmente. Entonces sí tenemos que estar al pendiente de estas situaciones. Yo creo que en ese sentido lo importante es que nuestra política económica permita que podamos tener una facilidad para que la economía vaya creciendo, vaya teniendo un gasto natural dentro del proceso, podamos seguir teniendo acceso al crédito, porque la economía crece por el acceso al crédito. Hay una situación muy interesante. Sí, la gente dijo, estamos vendiendo muchísimo, los malls están llenos, pero ¿cuántas de esas eran con la tarjetita? Bastante, licenciado. Crédito Sí. que se va acumulando, crédito que se va acumulando y que en algún momento hay que pagar. Entonces sí, el crédito tiene un tema importante y lo tenemos que ver porque todas estas condiciones macroeconómicas tienen un impacto en lo que hacemos nosotros en el día a día. Claro, vamos a pasar de eso macro a nuestro acontecer nacional. Y un tema, yo creo que hay dos temas puntuales en este momento en Panamá. Uno, el tema de la Caja del Seguro Social y otro, el tema de Minera Panamá. Y tal vez vamos a cerrar con su opinión sobre ese tema, pero ¿usted qué vislumbra en el camino? Ya los representantes del gobierno han dicho, dejemos los pilares, las bases sentadas para que este tema, esta papa caliente, le toque a la próxima administración gubernamental, sea quien sea. Pero estamos a tiempo todavía de hacer algo por la Caja del Seguro Social. ¿Usted qué piensa, licenciado Rosas? Mira, nosotros hemos reiterado, tanto como APEDE y como sector privado, que el tema del seguro social es un tema que se tiene que tocar ya. Estamos tarde ya. Creo que ha sido muy demorada la discusión del tema. Personalmente no quedé satisfecho con lo indicado por el señor presidente en su discurso a la nación, dejarlo a la mesa de diálogo. Yo creo que el Estado y el gobierno nacional tiene que tomar un liderazgo porque tenemos que discutirlo. Nosotros no, como sector privado, no estamos imponiendo. Hemos hecho una propuesta de 3 pilares, pero tenemos que discutirlo porque este es un tema de todos los panameños. La condición financiera del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte al año 2024 toca fondo. ¿Qué vamos a hacer?
y ya estamos para el próximo año. Y si no discutimos un tema que nos involucra a todos, jubilados, profesionales, asalariados, todos los que estamos en la sociedad panameña, tenemos que entender el problema para buscar una solución a largo plazo. Y pareciese que no hay la intención y que sí, se deje para el próximo gobierno. A mi criterio, y como muchos, irresponsable. Es irresponsable. Esto se tiene que tocar y lo tenemos que revisar, porque el otro año, ¿qué vamos a hacer? ¿Sacar 800, 900 millones del presupuesto general del Estado para pagar las jubilaciones, para empezar un proceso de diálogo con otros actores, con otras condiciones y resolver en el 26? Y ya perdimos 800 en el 24, 800 en el 25 y 800 en el 26, 2.500 millones de dólares. Oiga, pero, que lo buscamos en deuda. Claro, pero ahora tenemos que esperar que la OIT venga, el informe que nos mandó, ahora lo presenten también. Pero Dorcas, eso ha sido un tema de pasos. Claro. Primero vamos a pedirle el informe a la OIT, después vamos a esperar el informe de OIT. Y el reloj corriendo. Después que nos los expliquen y nos los presenten en figuritas, y ahora esperar a que ellos vengan a echarnos el cuento de la pregunta. Por favor, yo creo que todos, y el informe de la OIT dice lo mismo que ya decía, el informe de los actuarios y que todos los expertos del tema panameño están diciendo. Claro. Entonces sí es un tema que se tiene que tocar con responsabilidad y prontitud. Y otro que hay que finiquitar también es el tema Minera Panamá. Sus consideraciones ya en los minutos finales. Ahora hubo una contrapropuesta, parece que Minera quería algunas... tal vez que se le amplíe un poco más el tema de lo ambiental, cómo poder abarcar un poco más. Habían algunos puntos allí que estaban en discusión, nada en concreto. Obviamente Panamá ha tenido su posición en firme hasta este momento, licenciado, pero ¿en qué va a terminar todo esto? Mire, dos cosas que podemos hablar del tema de Minera. Primero, Panamá tiene todo el derecho de exigir una compensación justa y satisfactoria en cánones, regalías y pago de impuestos de la actividad minera que se desarrolle dentro de su territorio. En ese sentido, nosotros hemos indicado, tanto como APEDE como sector privado, que el Estado busque las condiciones para garantizarse esa retribución justa y satisfactoria para el tema de las compensaciones. Por el otro lado, también hemos indicado que es importante que se busque la forma de que se llegue a un acuerdo con la empresa que ya ha hecho inversiones que superan los 10.000 millones de dólares, que mantiene puestos de trabajo directos e indirectos por más de 40.000 panameños y que tiene un impacto económico en el PIB que supera el 5% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces sí es un tema y entendemos la importancia y relevancia que tiene para el gobierno nacional, pero si que pensamos que vamos a crecer al 5% sin haber resuelto el tema de la minera, pues definitivamente no va a ser así. Y nosotros lo que ocupamos es que se llegue a una negociación. Muy diferente sería ir a un proceso judicial de arbitraje. Que nos tomaría mucho tiempo. Mucho tiempo en donde nadie gana. No gana el país, no ganan las empresas subcontratistas de la minera, no gana nadie. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar, y yo personalmente damos el respaldo al gobierno nacional de que se logre un acuerdo con esa garantía de que recibamos esa compensación justa, conveniente y satisfactoria para todos los panameños. Muchas gracias, licenciado Rosa. Agradecemos al presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Temístocles Rosas, por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.